¿Qué pasa con el empleo de las TICs? Entendemos por TICs el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Es una manera de nombrar a todos estos dispositivos electrónicos de los cuales estamos echando mano para tener el encuentro a distancia, pero finalmente un encuentro con el otro, y donde tenemos que reunir una serie de características que son imprescindibles o por lo menos recomendables para que podamos llevar a cabo este, todo nuestro trabajo. Para esto, lo primero, pues, es contar con Internet, ¿no? Con el servicio de Internet, eso es evidente, pero con un Internet que sea estable. Esto nos va a pedir que existan ciertos requerimientos tecnológicos. ¿Qué podemos hacer? Pues, primero, ver que tengamos una transmisión de datos adecuada, arriba de 10 gigabytes de transmisión de datos, para que la transmisión de la imagen y el sonido sea óptimo, que conforme vaya pasando el tiempo, nuestros equipos y nuestros dispositivos nos pedirán más recursos y eventualmente habrá que subir la conexión. Eso se irá dando con el tiempo, con el paso de los meses y los años. Pero por lo pronto tener o al menos una cierta estabilidad en la conexión, ver que nuestra conexión sea parejita, es decir, que sea estable, que no haya altas variaciones. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, pues en las distintas tiendas de aplicaciones para teléfonos, ya sea en iOS o en Google Play, existen aplicaciones como Speed Test que nos permiten medir cuál es la velocidad de nuestra conexión y qué tan estable o inestable es. Por lo cual se recomienda que si no lo es, pues uno pueda pedirle a su compañía que verifique esto. Y a veces cuando la conexión no es buena, si se quiere tener un rendimiento óptimo, conviene conectar la computadora, no por Wi-Fi, sino por el cable, por un cable que va a permitir conectar el equipo al módem, y de esta manera vamos a tener la mayor transmisión de datos de manera más estable y más segura. Entonces, si en casa o en el lugar donde se está existen estos problemas de variación de datos, de inestabilidad y demás, se recomienda contar con un cable, se venden en cualquier tienda de electrónica, para conectar la computadora, y esto va a solucionar bastante la calidad de transmisión. Contar con un dispositivo, evidentemente, que tenga internet. Este puede ser cualquiera, puede ser una computadora, teléfono, tableta. Lo importante es que cumpla con los requisitos básicos de audio y video y conectividad a internet, ¿no? Entonces, puede ser cualquiera de estos dispositivos, cualquiera funciona muy bien. En caso personal, yo prefiero el teléfono, por si hay alguna cuestión de pronto hay interrupción en el servicio de internet o en el servicio eléctrico, que sucedió desafortunadamente al principio de la pandemia, pues inmediatamente entran los datos del teléfono y problemas resueltos, ¿no? No hay mayor interrupción o lentitud de los datos. Algo que es muy importante tener en cuenta, que se debe tener un conocimiento del software que se va a emplear. ¿Qué quiere decir eso de software? Es la aplicación o el sistema que se va a operar. Si vamos a hacer la consulta a través de Zoom, de Google Meet, si se va a hacer a través de Jitsi Meet, si va a ser a FaceTime, WhatsApp, llamada, Skype. Las opciones son muchas, Messenger incluso. Las opciones son muchas, son muy variadas, pero lo importante es que tengamos el conocimiento, conozcamos los rudimentos de la herramienta que vamos a utilizar, del programa o plataforma que vamos a elegir. Eso es muy importante, porque si no lo conocemos, si no sabemos cómo manejarlo, pues puede haber algún problema que justamente irrumpa en la cuestión de la sesión. Para esto, pues la recomendación sería usar lo más sencillo, lo más básico. Puede ser incluso videollamadas de WhatsApp. Todo en común de la gente maneja WhatsApp o FaceTime. Son las herramientas más comunes que casi cualquier persona cuenta con ello, al menos en su teléfono, y donde puede hacer la comunicación sin mayor problema. Si se quiere algo un poquito más elaborado, pues siempre tenemos otras herramientas como puede ser Zoom o Skype, pero
aquí empezamos a sesgar porque no toda la gente tiene el manejo de estas plataformas. Entonces, es muy importante que sea lo más sencillo, lo más práctico y que nosotros lo conozcamos. Como anécdota personal, cuando justo antes de empezar esto, recibió una persona que quería llevar su análisis a distancia antes de la pandemia. Esto fue un par de meses antes, pero era una persona que se iba a mudar a otro país, ¿no? Un país donde no iba a haber posibilidad de tener un analista, al menos en la lengua materna, y entonces, pues pedía que hubiera la comunicación a distancia. Me preguntó cuál sistema, me dijo que yo le dije erróneamente, ese fue mi error, pues el que tú elijas. Y eligió una plataforma que verdaderamente no conozco y que además tenía un costo elevado en utilizar esta aplicación de manera continua, tan elevado que prácticamente absorbía los honorarios y demás, ¿no? Entonces, y que además estaba el desconocimiento. Ah, caray, ¿cómo se maneja esto? Nunca lo había oído mencionar, en fin. Eso fue un error, ¿no? Corresponde a uno dar opciones, pero opciones que uno conozca y que pueda manejar. No meterse en situaciones que no son deseables. Ahora, el siguiente punto es garantizar la privacidad y la confidencialidad, que era algo que se preguntaba desde el principio. Y eso es una cuestión muy, muy importante. Incluso se ha legislado, al menos aquí en México, sobre la confidencialidad y la privacidad de los datos personales, ¿no? Entonces, ya en nuestro contexto, ¿qué sucede? Pues que debemos tener o poder garantizar que la sesión va a ocurrir en un lugar donde el analizante sienta que puede hablar con total libertad, que no va a haber posibilidad de que otras personas ajenas estén escuchando, porque bueno, ya lo veíamos antes, que el análisis ocurra a distancia promueve todas estas fantasías persecutorias y de angustia y demás, entonces que sea en un lugar privado donde podamos centrar la atención hacia el consultante, hacia el paciente. A veces en casa eso es tremendamente difícil si uno vive acompañado. Pueden haber interrupciones y demás o cosas que no se pueden controlar como se controlan en el consultorio, pero sí buscar que haya la privacidad necesaria para que el analizante se sienta como en el consultorio, donde puede hablar lo que sea, no importa qué, pero que lo pueda decir. O sea, para que en la censura o la represión no tengan oportunidad de afianzarse firmemente y que sea un obstáculo para el análisis. Además de que debemos evitar que se promueva la transferencia negativa, porque si de pronto uno está en la sesión con el paciente, uno escucha y demás, y empiezan a ocurrir cosas alrededor que sonidos, voces, sombras que se mueven y cosas así que dan la, la noción de que existen otros que están escuchando la sesión, pues entonces ya no puede fluir. Eso con nosotros, pero también está del otro lado, del lado del analizante, lo cual pues es una situación muy complicada porque a veces no se tiene todos los recursos para que un analizante pueda tener la privacidad adecuada. Habrá gente que tenga su habitación privada o algún lugar donde trabajes y se encierre y nadie escucha o vive solo y no hay mayor dificultad en ese sentido. Pero eso es una situación óptima. Cuando el analizante vive solo, tiene su espacio privado o un lugar de estudio donde pueda estar cómodo, a gusto. Pero la realidad es que muchas veces ocurre lo contrario. A veces la habitación se comparte con otras personas, porque además está el confinamiento que promueve que la gente esté en casa. Entonces, eh, a lo mejor es un adolescente que tenía el espacio en las mañanas para estar solo en casa porque la familia se iba a trabajar, ahora están todos en casa y entonces la privacidad y la intimidad ya no están. ¿Y cómo llevar entonces un análisis así? Pues se vuelve todavía mucho más
complejo, ¿no? Entonces, es invitar al analizante que pueda tener su espacio privado, que prepare un horario, un lugar donde pueda estar cómodo, a gusto y sobre todo con privacidad. Y en ocasiones habrá que ingeniárselas y permitir que aparezca la creatividad. Alguien había comentado sobre la creatividad y creo que eso es algo que es bien importante. Yo lo que le sugiero, y Brenda, que está poniendo en los comentarios también, veo que lo está poniendo en práctica, es, pues si no puedes estar en casa y tienes automóvil, pues el automóvil puede ser un lugar donde puedes llevar tus sesiones de manera privada. En efecto, eh, pues estás dentro de tu carro, que aísla el sonido, estás solo, estás cómodo y puedes tener la sesión así. Y sí, hay gente que prefiere esto y ha resultado como una alternativa bastante cómoda. Hay quien se sube a la azotea de la casa, a una terraza. Este, sí, el automóvil, pues no hemos considerado, pues puede ser una posibilidad y pues a dar chance a la creatividad, ¿no? Se les percibe cómodos en un espacio que genera confianza. Así es. Incluso el automóvil permite que el asiento se recline de tal manera que se recuesta simulando un poco o recreando la posibilidad de estar en un diván, ¿no? Entonces, pues ha resultado curiosamente ser una buena herramienta para que podamos utilizar en nuestro beneficio, ¿no? O en el beneficio del análisis. Ahora, hay que tener otra cosa en mente, que es preferible que el empleo de audífonos o estar en un espacio cerrado. Lo que mencionaba antes, podernos encerrar recrear en casa un consultorio o en el consultorio mismo, en el consultorio físico real, o sea, en un espacio cerrado que no haya interrupciones, pero también el empleo de audífonos, que también alguien ya lo había puesto en los comentarios, es importantísimo. Es muy recomendable. A lo mejor no sea necesario siempre. Si uno está solo en casa o en la habitación, quizá no, pero el que uno tenga los audífonos puestos es preferible, en mi opinión, al menos, quizá haya quien piense diferente, pero en mi opinión creo que implica una gran ventaja porque así el analizante tiene la plena confianza de que el único que lo escucha es el analista y que por lo tanto toda su privacidad, toda su confidencialidad está cuidada, se preserva. Entonces, eso puede ser una buena herramienta. Es común el empleo de audífonos que son inalámbricos. Yo en lo personal no los prefiero tanto, sino los que tienen cable, porque, bueno, eventualmente puede haber eh, alguna señal que se meta por alguna causa o simplemente el desgaste de la batería del equipo puede ser un impedimento. Entonces los de cable no tenemos esos problemas. ¿Qué tan recomendable es tener mute? Pues yo diría que dependiendo, porque en ocasiones eh, donde nos encontramos puede haber mucho ruido externo. Ya saben, estos vehículos que pasan comprando cosas, de los fierros viejos y demás, o algún otro vendedor, o música que de pronto hay gente, al menos aquí en México, donde van músicos andando por la calle, se detienen en algún lugar, tocan un par de canciones, esperando como retribución una moneda de parte de los vecinos que disfrutaban de música. Entonces, a veces el ruido puede ser tan fuerte, tan intenso, que no permita la escucha adecuada. Pero en todo caso, si vamos a ocuparlo, es hablarlo antes con el paciente, ¿no? Hacer esa advertencia o ese comentario que en ocasiones tendrá que haber silenciar la llamada para que los ruidos externos no interfieran, pero cualquiera de estos, como dice Brenda, y también, hablar de todos estos distractores es algo que habrá que abordar desde el principio. Lo mismo que es con el mute, pero esto puede ser un arma de doble filo, porque si uno pone el mute, nuevamente podemos despertar las fantasías persecutorias o la angustia en el paciente, y entonces el paciente
Va a decir, bueno, ¿por qué está poniendo mute? ¿Qué me está ocultando? ¿Qué pasa ahí detrás que no quiere que yo escuche, que no quiere que yo perciba? ¿No? Entonces, hay que tener cuidado con esto y justamente todos estos detalles es importante que los podamos hablar, que el paciente hable, a ver, tuve que poner en mute, ¿qué se te ocurre? ¿Qué fantasía o qué asocias acerca de esto? Pero que lo pueda hablar, porque recordemos que la transferencia negativa, las resistencias, se van a dar y promoverlas de esta manera puede ser un obstáculo para que podamos llevar con un buen curso el análisis que estamos llevando con algún analizante. Entonces, es importante que podamos ir permitiendo que el analizante hable de todo esto. Entonces, ¿qué tan recomendable es tener el mute? Yo diría que al menos de que sea estrictamente necesario, no hacerlo. Que, porque además es como un pequeño retraso que tenemos en estar picando al teclado o a la pantalla del dispositivo para quitarlo, ponerlo. Entonces, yo diría que mejor no, al menos que sea necesario y sobre todo hablarlo antes. También es importante dar cuenta de pronto de estas interrupciones, porque aunque antes mencioné eh, que hay que tener como la vigilancia constante de cuál es nuestra transmisión de datos, y que nuestro equipo funcione bien, esté actualizado, que fue algo que no mencioné, pero es importante que nuestros dispositivos estén siempre actualizados porque las plataformas pueden dejar de funcionar. Por ejemplo, si estamos usando Zoom y Zoom tiene una actualización, de pronto nuestro equipo no puede reconocerlo, abrirlo, tendrá fallas, entonces habrá que siempre estar muy actualizados, pero bueno, de pronto puede haber un retraso en la transmisión de la información. La llamada puede llegarnos con segundos de retraso y sí, hay una pérdida en todo esto. O sea, eh, son algunas de las dificultades que nos vamos a estar enfrentando. A veces no ocurren todas las sesiones, pero puede ocurrir que de pronto el audio de la otra persona, de nuestro interlocutor, llegue con 1, 2, 3 segundos de atraso y entonces ahí se pierde algo. Pero también se vale hablarlo. Si uno detecta que está teniendo retraso o interrupción, se pausa la señal, dejamos de escucharlo, estas cosas que son tan, a las que estamos sujetos, primero es hablarlo, es anunciarle al analizante, oye, tengo no te estoy escuchando, no te estoy viendo, hay un retraso, en fin, que se sepa que esto está ocurriendo. Es abrir al diálogo todo este tipo de situaciones. Patti, a mis pacientes actuales les pido que en su casa se reclinen en un sillón o acuesten en su cama como si estuvieran en el diván y descubrí que si hay un impacto en la sesión a una distancia. Si en mi caso incluso ni siquiera se los mencioné, solitos llegaron, prepararon o pusieron construyeron el espacio analítico en su casa de alguna manera. Otros no. Otros prefirieron otra cosa porque aunque estaban en diván, de pronto dicen, no, yo prefiero estar así. Entonces, es dejar paso a justamente esa creatividad e ir viendo caso por caso qué es lo que conviene, ¿no? Habrá pacientes de diván que de pronto por X o Y razón muy particular de cada quien, dicen, no, pues prefiero así, seguirte viendo, porque entonces, si no, siento que no hay nada, ¿no? Y todo eso tiene una razón de ser, que habrá que ir analizando. Y otros prefieren incluso, no, está bien, si se va a la cámara no pasa nada, y que son pacientes que cuentan con otros recursos. Entonces, sí es interesante cómo algunos recrean, y conviene recrear en algunas circunstancias el escenario analítico y en otros casos no será del todo posible. Hay que estar atentos a lo que nos está comunicando nuestro analizante para que se pueda tomar la mejor decisión. Y lo que dice Tania, de que hay que rediseñar el encuadre, pues sí, y a eso vamos. Vamos a abordarlo. David, ¿en qué momentos de estas sesiones virtuales un paciente pasa a diván en casa, desde el inicio o en cierto punto en que el analizante ingresa a una elaboración psíquica? Más bien es lo segundo, en el momento en que el analizante entra a una elaboración psíquica. Lo recomendable
siempre tenemos que tener en cuenta el caso por caso. No conviene generalizar, no decir todos o hacer esto siempre, no. Pero para pasar un paciente a diván, lo conveniente, en muchos casos, si el paciente ha estado cara a cara, frente a frente, es hablarlo. Que el paciente hable de la posibilidad de estar en diván, qué se le ocurre, qué fantasías tiene, qué le representa, qué le significa estar antes de hacer el cambio. Estos cambios es importante hablarlos. Es posible, es posible que tengamos que estar haciendo migraciones constantemente. En algún momento este índice de contagio va a bajar y vamos a regresar al consultorio. O no, o habrá quien elija continuar así y ya está. Pero habrá analistas y analizantes que prefieran regresar al consultorio y estar frente a frente nuevamente. Y luego puede ser, esperemos que no, que haya un tercer momento. Muchas de estas pandemias, de estas enfermedades que tienen un aspecto respiratorio importante, tienen varias oleadas, generalmente tres. Si tomamos el modelo de la que sucedió hace 100 años, 102 años, que es la gripe española, tuvo varios picos, pero fundamentalmente es un pico mediano al principio, uno muy alto, intermedio y uno pequeño al final. Así fue el comportamiento de esa pandemia de hace 102 años. No sabemos cómo va a suceder ahora, más que por primera vez en tiempo real se puede diseñar una vacuna, los tratamientos médicos cada vez van apareciendo más posibilidades, entonces no sabemos qué es lo que venga, pero en caso de que tengamos que de volver al confinamiento por una tercera ocasión, o una cuarta, o los que sean, eh, es hablar con el analizante justo de esta situación, a ver qué se te ocurre, qué pasa, qué piensas, qué te aparece, qué sientes, como sea nuestro estilo y lo que convenga preguntar en determinado momento, pero que se pueda hablar de esto y poder ir redefiniendo cuál va a ser el encuadre que vamos a estar manejando, cómo lo vamos a ir planteando. Siempre que se pueda, es conveniente estos cambios hablarlos antes, para que no ocurra algo que no necesariamente convenga para el desarrollo de la cura psicoanalítica, ¿no? O que entendamos por cura psicoanalítica. Ahora sí, vamos al encuadre, que es justamente algo que interesa mucho, me parece, porque es la técnica que está cambiando. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es asegurar una adecuación que garantice la continuidad del análisis y que contuviera o que contenga las ansiedades de los pacientes. Nosotros planteamos con nuestros analizantes un encuadre determinado cuando iniciamos el proceso, cuando un paciente inicia las primeras sesiones, las entrevistas preliminares y luego hacemos este encuadre, este contrato analítico que algunos le llaman, que es plantear cuáles son las reglas fundamentales o la regla fundamental, cuáles las reglas de juego, la asociación libre, el horario del análisis, la duración, si es variable, si es de 45, 50 minutos, dependiendo cada quien, las necesidades específicas, si va a ser diván, cara a cara, la frecuencia, 1, 2, 3, 4 veces por semana, en fin, es hacer todo este planteamiento, pero aquí hay que tener en cuenta algo, que no es una situación convencional y que el diseño tradicional del análisis no está pensado originalmente para esto. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta otra cosa, que el análisis, el psicoanálisis es algo que no es fijo, no es un retrato, no es una estatua, algo que ya esté construido y que sea inalterable, sino al contrario, es algo vivo, dinámico, en constante transformación y que obedece a las necesidades de su tiempo. El psicoanálisis, como lo pensó Freud en 1910, por poner cualquier fecha, 1910 en Viena, en la capital del Imperio Austrohúngaro, no es el mismo, no son las mismas circunstancias que tenemos México 2021 en una situación de confinamiento y de una pandemia como la que estamos viviendo. Es otra cosa. Y el análisis debe obedecer a esto. Entonces, es una vez que hacemos esa migración o ese paso a esta otra cosa, es
hablar justamente de qué, de cómo vamos a llevarlo, de cuáles van a ser las nuevas adecuaciones, qué conviene que sea lo más parecido a como se venía trabajando. Mismos horarios, misma frecuencia y demás. Pero recordemos, como siempre, en esto es caso por caso y habrá circunstancias que no lo permitan. Habrá pacientes que de pronto no puedan continuar por distintas circunstancias, porque no hay privacidad, no hay recursos, no hay X o Y cosa. Tal vez hacer, en el momento que el analizante tenga una oportunidad, esta semana voy a estar en tal lugar y voy a tener un espacio para hacer la sesión, para hacer la videollamada o la llamada, o lo que se esté ocupando. Y quizá haya que hacerlo, o sea, hay que permitir una cierta flexibilidad porque es una situación de cierta emergencia, o sea, es algo que es nuevo, es diferente y que rompe con esquemas que se tenían planteados. Entonces, aquí hay que permitir la creatividad de uno y la del paciente, que es algo que sucede, por ejemplo, con los niños. De pronto, tener en el consultorio un niño con todo lo que esto implica, los juguetes y demás, está muy bien y uno puede trabajar muy bien, pero de pronto te dicen, ya no, tiene que ser a distancia, el niño está en casa y cómo mantienes al niño toda la sesión frente al dispositivo. Habrá los niños que lo puedan hacer porque son cercanos a la tecnología y que puedan sacar ventaja de esto y que pueda dar material para el trabajo. Y en otras ocasiones habrá que incluir quizá a la mamá, a la familia, a los padres, en fin, dar oportunidad a la creatividad. Algunas herramientas, como es esta, como es Zoom, permite que se abra una plantilla, y de hecho alguien lo mencionó en los comentarios antes, que se abra una plantilla para que el niño pueda ahí poner algo, dibujar algo, compartir dibujos, en fin, o sea, es una oportunidad de ir innovando, de ir probando, y mucho de esto tendrá que ser por ensayo y error quizá. Pero siempre las decisiones que tomemos deben estar respaldadas por algo teórico, es decir, que lo hagamos con una intención, tengamos clara cuál es la intención. A ver, estoy haciendo esto porque estoy teniendo esta consideración, porque el paciente tiene esta estructura, porque tiene esta situación de vida, estas necesidades, y lo que puedo hacer y los recursos con los que cuento y lo que dice la teoría es esto, entonces de ahí puedo echar mano, ¿no? O sea, que tenga un sentido y una intención. Que pensemos en eso, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es la intención y cuál es el objetivo? ¿Qué espero alcanzar con esto? Hacernos esas preguntas cuando hagamos la adecuación en la técnica que necesitemos. Este, el modo de pago, pues lo ideal sería, o siempre se ha manejado ese pago en efectivo de mano en mano, ¿no? Esto ya no puede ser, pues habrá que hacer transferencias. Algunas aplicaciones bancarias permiten que se haga retiro en cajeros sin tarjeta de crédito o de débito, donde se da un código, la persona va y lo teclea en el cajero automático y extrae el dinero. O por transferencias, habrá que irlo acordando y en cada caso, qué es lo que conviene, cómo hacer el pago y también hablar de eso, de lo que puede significar, ¿no? De lo que le puede representar. Siempre es oportuno que estos cambios se puedan hablar. Y además, también en algunos casos, pero eso es muy concretito, tener cierta flexibilidad si las circunstancias así lo requieren, porque es importante darle continuidad y de pronto la situación individual de cada quien puede ser algo que, que, que influya justamente en esto y por lo tanto habrá que estar muy, muy, muy al pendientes, pero sobre todo recordar que se hable de esto. David, quiero hacer una pregunta, si es posible en este momento, más tarde. ¿Qué te parece, David, que más tarde abrimos el micrófono y damos chance a que aparezca tu pregunta? María Jesús dice, PayPal es una excelente opción para los pagos y su uso no es muy complicado. Así es, aunque te genera una comisión desafortunadamente, pero por ejemplo, en los pagos internacionales, eso es una muy buena herramienta, porque de pronto vamos a empezar a recibir, y eso vamos a ver ya en la parte final, pacientes desde el extranjero.
es una posibilidad y quizá un pronóstico que es algo que va a ocurrir y siempre podemos echar mano de esta opción para recibir los pagos. Bueno, ahora sobre el encuadre. Eh, Algunos autores consideran que existen dos tipos de encuadre, o podemos dividir el encuadre en dos ámbitos. Uno que es el ámbito físico y temporal para efectuar el análisis, el setting analítico, es decir, el consultorio, para ser más precisos, ¿no? El horario en que el paciente asiste, lo que hay dentro de ese espacio, una luz tenue, algún cuadro, libros, el diván, el sillón, las sillas, lo que sea, ¿no? Con lo que uno cuenta. Está esa parte, pero también hay que pensar en el encuadre interno, que es esos limitaciones o esos aspectos que uno debe tener en cuenta internamente y que por lo tanto suceden dentro de la mente del analista, por decirlo de alguna manera. Otra forma de decirlo puede ser, o un concepto cercano, es esta cuestión de la abstinencia, ¿no? Debemos conservar el encuadre externo, setting, el nuevo que vayamos construyendo, el espacio que adecuemos en casa o si seguimos estando en el consultorio físicamente o algún otro lugar, pero que sea un lugar destinado para el análisis, para tener todo lo que dijimos antes, la privacidad, no interrupciones, una buena escucha, un lugar que incluso estemos cómodos, pero también ese espacio en la mente donde vamos a tener clara la separación entre lo que es personal, lo que a uno le está aconteciendo y lo que le acontece al otro, ¿no? Que tengamos ese reservorio interno donde nuestras angustias, nuestras ansiedades, nuestros miedos no se conviertan en algo que va a aparecer en el análisis. Lo ideal sería que la subjetividad del analista no esté presente, lo cual es un ideal, no es una realidad. Algunos autores plantean que es sin deseo, sin memoria. Eso no es posible. La subjetividad se significa, aparece, pero que esté contenida o regulada, por decirlo de alguna manera. Es decir, que no sea nuestro criterio, nuestros deseos, no me deseo el deseo de analista, sino esos otros prejuicios o historia y demás, porque para eso está el análisis, para hablar de ello y que justamente no aparezca en esto que bien puede ser, ¿no? Que bien podría estar ocurriendo. Bueno, ok, seguimos con el encuadre. Las entrevistas iniciales, de ser posible, llevarlas de manera presencial. Si hoy me habla una persona que consulta para pedir, iniciar un análisis, tendría que ser por videollamada, definitivamente, porque no conviene arriesgar la salud del otro y la propia, ¿no? Llevándola al consultorio. Pero en términos generales, y si las condiciones lo permiten, es conveniente que las sesiones iniciales, las entrevistas iniciales antes de la entrada formal al análisis, sean de manera presencial. Eso es conveniente. No quiere decir que si no ocurre no se puede llevar el análisis. Sí, pero conviene. ¿Por qué conviene? Porque permite que la transferencia, que es tan importante, se fortalezca, aparezca. Estamos dando chance a tener la experiencia misma del análisis, de conocernos, de conocerlo o conocerla al paciente, al analizante, y, y esto puede ayudar a la permanencia de muchos analizantes, porque si de entrada, si de inicio es a través de llamado, videollamado, videoconferencia, puede generar cierta distancia, cierto ruido, cierta promoción de la transferencia negativa. Entonces, de ser posible, siempre privilegiando la salud de los participantes, del analista y del analizante. Eso no hay que perderlo de vista en ningún momento. Pero bajo otras circunstancias, sí es
sí sería conveniente que para un análisis a distancia, como seguramente va a pasar cada vez más, se tengan las sesiones iniciales de manera presencial. Eh, pero pregunta Marugenia, pero ¿cómo se le hace? Si el paciente es desconocido y nos podemos arriesgar al contagio, claro, en estas circunstancias actuales, por eso menciono, si hoy me habla alguien para pedirme una consulta, definitivamente no lo vería en el consultorio, porque no quiero arriesgar a la persona a que se contagie simplemente por el trayecto, ni yo tampoco. Si yo me contagio y me pasa algo, pues ya no va a haber análisis. Si el paciente tampoco va a haber análisis. Entonces, no podemos, siempre hay que privilegiar la salud, el bienestar, el cuidado del otro y cuidado de uno mismo. Y por lo tanto, en este momento de picos tan altos en la transmisión de COVID, definitivamente no conviene que sean las sesiones iniciales o las entrevistas iniciales así. Bajo otras circunstancias, en un análisis que se va a llevar a distancia, sí conviene. Pensemos en unos meses, quizá en un año, cuando la transmisión ya sea baja o ya haya habido vacunación. Si ya estamos vacunados, otro está vacunado, bueno, ya eso puede ser otra cosa, puede ser la sesión presencial y después llevarlo a un ámbito virtual. Pero en este momento, lo más conveniente es que sea de manera totalmente a distancia. En este momento. En otros momentos ya se verá según las circunstancias, según lo que nos vayan marcando, los semáforos, en fin, muchos otros juegos, digo, muchos otros elementos entran en juego para que podamos tomar esa decisión. Pero cuando se lleva un análisis a distancia, en otras circunstancias, sí convendría primero iniciar de manera presencial, al menos un par de encuentros, y después ya llevarlo al ámbito virtual. Aquí es muy importante que tengamos un particular cuidado, una observación muy concretita de pacientes psicóticos fronterizos. Por fronterizo no, siempre hay un debate, qué es lo fronterizo, qué es lo border, qué es lo narcisista. Lo pongo como un conjunto. Entiéndase dentro de este concepto, vamos a ampliarlo, eh, personas que tienden mucho a las actuaciones, por ejemplo, al acting out, y los pacientes psicosomáticos. Y entonces, nuevamente, caso por caso, con la psicosis, bueno, yo no tengo ningún paciente psicótico, no tengo la experiencia precisa para decir esto o aquello en cuanto a la situación específica que estamos atravesando ahorita, pero sí tener mucho cuidado, detectarlo y tener el apoyo de otros profesionales, del psiquiatra, de la familia, etcétera. Personas que tengan riesgo suicida y este tipo de cosas, ver que pueda tener eh, cierta, cierto cuidado, que no solamente quede en una llamada telefónica o en una videoconferencia, por todo lo que se puede desplegar en este tipo de pacientes. Y el paciente psicosomático, bueno, este es todo un tema y creo que habrá mucho que debatir porque hay pacientes que son psicosomáticos y que les va bien, aparentemente les va bien la atención así a distancia, pero probablemente no todos y probablemente algunos sí necesiten, en cuanto se pueda restablecer, el que tengan la sesión de manera presencial. Brenda nos dice que sí es difícil porque varios de ellos no cuentan con diagnóstico, por eso tenemos que estar muy atentos a poder realizar un diagnóstico. Y ojo, muchas veces se dice que no debemos tratar al paciente como con un diagnóstico, lo cual es cierto, ¿no? Si pensamos, este paciente es tal, puede influenciar en nuestra escucha. No me refiero a eso, sino saber qué sucede con el paciente para poder pensar cuál va a ser la mejor manera de llevar el análisis. Porque no es lo mismo tener un paciente francamente neurótico, bien estructurado, que con una alta capacidad de simbolización y demás, que un paciente tremendamente orientado hacia las actuaciones, hacia el acting out, o, o con riesgo suicida, o
franca y plenamente psicótico, ¿no? Delirante y demás. O sea, hay una diferencia entre una y otra cosa y esa diferencia es la que tenemos a la que tenemos que estar atentos. A eso me refiero con poder hacer un, un diagnóstico, o sea, tener una idea de cómo es el funcionamiento, cuáles son los mecanismos de defensa, cuál es la psicodinamia del paciente, ¿vale? Flexibilizar en algunos casos el encuadre, pues sí, es algo que hemos estado mencionando. De pronto los pacientes o los analizantes no podrán continuar de manera ideal, de la manera óptima, su tratamiento, pero pues es que de otra manera podría no haber tratamiento, podría no haber análisis si nos regimos en una cuestión totalmente absoluta, limitada, cuadrada, en fin. Eh, en estos casos debemos tener chance de que haya un cierto juego, una cierta salida, a ver las posibilidades, las alternativas y demás, porque de otra manera, pues no hay. Quizá alguna variación en el número de sesiones, en los horarios, quizá en casos muy, pero muy concretitos, algo de la duración, algo del pago, que es caso por caso, pero sí tener en cuenta que eh, en algunas situaciones habrá que dar chance a hacer alguna adecuación en función del beneficio del análisis y por lo tanto, y naturalmente, eh, del analizante. Muy bueno, muchas gracias. Que todos tengamos un muy buen domingo, a cuidarnos mucho, a seguir trabajando y seguir construyendo proyectos nuevos.